Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Que tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los ácidos oxácidos, en lo cual vamos a desarrollar cómo se formula, cómo se nombra en sus tres nomenclaturas. Entonces empezamos de esta forma. Bueno, los ácidos oxácidos son compuestos ternarios. ¿Por qué se dice ternarios? Porque forman de tres elementos químicos. Y estos resultan entre la unión de un óxido ácido, o más conocido como anhídrido, más el agua, llegan a formar el ácido oxácido. La fórmula general. La fórmula general de los ácidos oxácidos es a partir de un óxido ácido más agua igual ácido oxácido. Acá vemos un ejemplo donde dice anhídrido sulfúrico, y esto es la fórmula del anhídrido sulfúrico, más agua, la fórmula del agua, igual ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico es un ácido oxácido. En la parte derecha vemos el ejemplo del ácido sulfúrico, pero en fórmula molecular. Es decir, ¿cómo está formado en forma molecular el ácido sulfúrico? Está compuesto por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Entonces, ahí ya nos estamos dándonos de cuenta de que cómo está compuesto un ácido oxácido. Pasamos a otro. Ahora sí, entramos a lo que es la notación o formulación. Para escribir directamente sus fórmulas de un ácido oxácido, primeramente se debe escribir el símbolo del hidrógeno. Y aquí está el símbolo del hidrógeno. Luego, seguido del no metal. Acá tenemos el carbono como no metal. Y al final, oxígeno y el oxígeno. Ahí está la fórmula en el ejemplo, denominado ácido carbónico. Y en este costado derecho también vemos en fórmula molecular. Nos dice que el ácido carbónico está formado por dos átomos de hidrógeno, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. Es decir, como estuviesen agazaditos de las manos. ¿Ven? Pasamos al siguiente. Una vez que ya sepamos formular un ácido oxácido, también tenemos que saber nombrar, y para lo cual tenemos la nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura en palabras muy sencillas, se las puede decir que la nomenclatura significa dar nombre a esos compuestos formados de ácidos oxácidos en sus tres nomenclaturas, ¿no? Bueno, acá nos dice, ¿qué es nomenclatura? Es un sistema de símbolos y nombres, tanto para los elementos químicos como para los compuestos, que resultan de las combinaciones químicas. Como ya habíamos dicho hace un momento, ¿no? El lenguaje de la química es universal
Sí es así. La química es universal. No hay distinción de país a país. De tal manera que, para el químico, el nombre de una sustancia no solo la identifica, sino que revela su fórmula y composición, es decir, cómo está formulado, qué elementos conforman y cómo es su composición, de qué cantidades de átomos está compuesto una sustancia química. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que su sigla es IUPAC, es una organización y esta organización se reúne periódicamente con el fin de fijar las normas que se debe seguir para unificar un solo lenguaje para dar nombre a esos compuestos. Entonces, es decir, la nomenclatura, en otras palabras, también son normas generales para poder nombrar los compuestos químicos. Para lo cual tenemos primero la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional de los ácidos oxácidos se empieza con el nombre genérico y ese nombre genérico es la palabra ácido. ¿Por qué? Porque es un contenido de ácidos oxácidos, por eso. Y el nombre específico se la considera el nombre del no metal. Y este nombre del no metal con las terminaciones y prefijos que consta en la tabla periódica. Es decir, los elementos no metales tienen distintas valencias positivas. Tienen valencias mínimas, menor, mayor y máxima. Cuando utiliza un elemento no metal su valencia mínima, entonces en la nomenclatura tradicional se debe utilizar los prefijos hipo-oso. Si el no metal trabaja con su menor valencia, se debe utilizar el prefijo oso. Y si el no metal trabaja con su mayor valencia, tiene que utilizar su prefijo ico. Y por último, si trabaja con su máxima valencia, tiene que utilizar el prefijo perico. Son normas en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock, en esta nomenclatura, de la misma forma, hay que utilizar la palabra ácido, que está con la letra azul. Y como nombre genérico este término de ácido, seguido por la palabra oxo. Este oxo es por norma, por regla. Y a este término oxo se le anteponen los prefijos numéricos del oxígeno. Es decir, si existe dos átomos de oxígeno, entonces a este término de oxo se le antepone el prefijo di, por ser dos. Y si fuese 3 átomos de oxígeno, entonces tri. Si fuese 4, tetra, así sucesivamente. Y finalmente, el nombre del no metal tiene que terminar sí o sí en ico. Y entre paréntesis su número de oxidación del no metal en números romanos. Son normas que nos indica en la nomenclatura stock. Pasamos a la nomenclatura IUPAC o sistemática. En esta nomenclatura ya se utiliza la cantidad de átomos de oxígeno. Es decir, primeramente se utiliza el término oxo,
y a este oxo se le antepone los prefijos, dependiendo de las cantidades de átomos de oxígeno. Seguido del nombre del no metal, con la terminación en ato. Toda la vida en la nomenclatura IUPAC, el nombre del no metal tiene que terminar en ato. Seguido de su valencia en números romanos. Luego, la preposición de, es decir, el término conector. Se denomina preposición de. Finalmente, el hidrógeno, sin ningún prefijo, por más que tenga cantidades de átomos de hidrógeno. Ya no se coloca la cantidad de átomos de hidrógeno, simplemente ese término de y luego el nombre del hidrógeno. Bueno, de esta forma es la nomenclatura en sus tres nomenclaturas, que son normas para poder nombrar una sustancia de un ácido oxácido. Bueno, a continuación tenemos los siguientes ejemplos. Y ahí está, nombrado en la nomenclatura tradicional. Primero, dice ácido telúrico. ¿Por qué ácido? Según la normativa, la regla de la tradicional nos dice utilizar el término ácido. Por eso, como nombre genérico, ácido. Luego, como está formado con teluro, entonces, nombre del teluro, pero terminado en ico. Y se denomina ácido telúrico. La formulación. El no metal, en este caso teluro, tiene distintas valencias. Tiene más 2, más 4, más 6. ¿Y con qué valencia está trabajando este teluro? Está trabajando con su valencia más 6, es decir, su última valencia. Y como es un número par, al hidrógeno se le coloca como subíndice 2, otro par. Entonces, estos números se suman. 2 más 6 hacen 8. Y mitad del 8 es 4. Y ese 4 se le coloca al oxígeno en forma atómica. Quiere decir que ya hay 4 átomos de oxígeno. Entonces su nombre es ácido telúrico. Ico, porque estaba con su última valencia el teluro, por eso. Pasamos al siguiente ejemplo. Dice ácido cloroso. ¿Por qué ácido cloroso? En este caso, el cloro está trabajando con su valencia más 3. Recordaremos sus valencias del cloro. Cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene 4 valencias positivas. Entonces está trabajando con más 3 el cloro. Como está trabajando con más 3, al hidrógeno se le coloca automáticamente el número 1, otro impar. ¿Por qué? Porque el cloro está con impar, por eso al hidrógeno impar también 1. Estos se suman. 1 más 3 se hacen 4. Mitad de 4, 2. Eso se le coloca al oxígeno como subíndice 2, convertidos en átomos. Bueno, eso es el ácido cloroso. Siguiente ejemplo, ácido sulfúrico, dice. El azufre está trabajando con su máxima valencia, de la misma forma, con más 6. Como es un número par, al hidrógeno se le coloca otro par, que es 2. Y se suma 2 más 6, 8. Mitad de 8, 4. Al oxígeno se le coloca ese 4, convertidos en átomos. Entonces, la fórmula del ácido sulfúrico es esta, ¿no? Hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 4. Pasamos al siguiente ejemplo. Ácido nitroso. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno tiene valencias más 2, perdón, más 3 y más 5.
y muy particularmente más 2 y más 3. Pero como trabaja o como está en este tema de ácidos oxácidos, solo se considera sus dos valencias, más 3 y más 5. Y aquí está trabajando el nitrógeno con más 3, otro impar. Como es impar, 1 al hidrógeno. Entonces, 1 más 3, 4. Mitad de 4, 2 al oxígeno. Y su nombre, oso. ¿Por qué termina en oso? Porque está con su menor valencia. Por eso, ácido nitroso. Pasamos al siguiente ejemplo. Dice ácido hipoyodoso. Hipoyodoso, ya tiene prefijos. Mira, hidrógeno, yodo, oxígeno. Vamos al yodo. ¿El yodo con qué valencia está trabajando? Está trabajando con su mínima valencia, es decir, más 1. Porque el yodo tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces está con su mínima valencia, es decir, está con su más 1. Como es impar, al hidrógeno 1 también. 1 más 1 se hacen 2. Mitad de 2, 1. Esos 1 se sobreentienden, ya no se anotan. Entonces se nombra ácido por el nombre genérico hipoyodoso. Esto es en cuanto a la nomenclatura tradicional. Pasamos a la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock también tenemos que cumplir ciertas reglas. Vamos a nombrar los mismos ejemplos que en el anterior nomenclatura hemos hecho. Dice el primer ejemplo, ácido ¿por qué? Por el nombre genérico. Tetra ¿por qué? Por la cantidad de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 4. Entonces, por eso, tetra. El término oxo por regla, ¿no? Y nombre del no metal sería teluro, pero en la regla nos dice que todos tienen que terminar en ico. Por eso se nombra telúrico y por último la valencia con que trabaja el teluro, es decir, está trabajando con más 6. Y se lee ácido tetraoxo telúrico 6 en la nomenclatura Stock. El siguiente ejemplo. Nombre, dice ácido por nombre genérico. Di, ¿por qué? Por la cantidad de átomos de oxígenos. Tenemos 2 átomos de oxígenos. Di, por la regla el término oxo. Y después el nombre del no metal, en este caso sería cloro. Pero como la regla nos dice, tiene que terminar en ico, por eso ico. Clórico. ¿Con qué valencia trabaja el cloro? Con 3. Entonces, entre paréntesis 3. Nombre, ácido dioxoclórico 3. Pasamos al siguiente ejemplo. Ácido tetraoxosulfúrico 6. Azufre trabaja con más 6. Otro par. Al hidrógeno 2. 2 más 6, 8. Mitad de 8, 4. Ácido, ¿por qué? Por el nombre genérico. Ahora, tetra, ¿de dónde viene? De la cantidad de átomos de oxígenos. 4 átomos de oxígenos. Por eso tetra. Oxo, por la regla. Y nombre del no metal, en este caso es azufre, pero no podemos decir azúfrico, sino sulf, ¿no? Sulf. Y como está con su mayor valencia, termina en ico. Sulfúrico, Romanos 6. Pasamos al siguiente ejemplo. Ácido por el nombre genérico. Di, ¿por qué di? De la cantidad de oxígenos, 2 átomos de oxígenos. Entonces decimos di. Oxo por la regla, ¿no? Nombre del no metal es nitrógeno. Entonces tiene que terminar en ico, stock, ¿no? Nítrico. Y valencia 3. El nitrógeno está con valencia 3. Se lee ácido dioxonítrico 3. El último ejemplo. Ácido, sabemos por el nombre genérico. Mono, por la cantidad de oxígenos. Un átomo de oxígenos, por eso mono. Oxo por la regla. Yódico
por la regla también la terminación ico, ¿no? Iódico, romanos 1, porque el yodo está con su mínima valencia. Esto es en cuanto a la nomenclatura Stock. Por último, tenemos la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC, de la misma forma, hay reglas que hay que cumplir. Los mismos ejemplos. Tetra. Acá ya no se utiliza el nombre genérico, ¿no? Se inicia desde la cantidad de átomos de oxígenos. ¿Cuántos átomos de oxígenos vemos? 4. Entonces decimos tetra. Oxo por la regla, ¿no? Ahora, nombre del no metal, pero terminado en ato. Por regla tiene que terminar en ato. Entonces, telurato. Valencias del teluro, 6 entre paréntesis y en números romanos. Y al final, el nombre del hidrógeno, utilizando la preposición o ese término de conector que es de hidrógeno, ¿no? Se lee tetraoxotelurato 6 de hidrógeno en la nomenclatura IUPAC. Siguiente ejemplo. Di, la cantidad de átomos de oxígenos es 2, por eso di. Oxo, por la regla, y clorato, también, es terminación ato, por la regla. Cantidad de con qué valencia trabaja, con 3, y al final nombre del hidrógeno, de hidrógeno. Entonces se lee dioxoclorato 3 de hidrógeno. El siguiente ejemplo, tetra, nuevamente hay 4 átomos de oxígeno, por eso tetra. Oxo, por la regla, sulfato, terminación ato, por la regla del azufre, la valencia con que trabaja, entre paréntesis y en números romanos, 6, y al final nombre del hidrógeno. Entonces se lee tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Siguiente ejemplo. Di, por la cantidad de oxígenos, 2. Oxo, por la regla. Nitrato, por la regla de la terminación ato. Y números romanos 3, la valencia con que trabaja el nitrógeno, 3, ¿no? Y al final de hidrógeno. Se lee dioxonitrato 3 de hidrógeno. Y por último, mono. ¿Por qué mono? El oxígeno tiene un átomo, por eso mono. Oxo, por la regla. Yodato, está trabajando el yodo. Y ato, por la regla. Romanos 1, por la valencia del yodo. Y finalmente de hidrógeno. Entonces se lee monoxoyodato 1 de hidrógeno. Bueno, de esta forma se nombra en la nomenclatura IUPAC. Ya ustedes han visto que las sustancias compuestas de los diferentes ácidos oxácidos en sus 3 nomenclaturas se nombra de distinta forma, cumpliendo la normativa o la regla que nos ha indicado la IUPAC. Bueno, de esta forma hemos concluido con esta presentación en este video. Por último, muchas gracias por su atención.